Mientras meditaba en un pasaje de la Biblia, veía o recordaba más bien muchas de las veces que nosotros como seres humanos hacemos planes y pensamos, haré esto, haré aquello, que no está mal tener planes, no está mal formar un mapa de vida para saber hacia dónde vas, hacia dónde nos dirigimos. Es bueno hacerlo, es bueno tener planes, hacer planes a corto, mediano, largo plazo. Es bueno hacer eso. Sin embargo, hay algo que la Biblia nos dice, de hecho en Proverbios 19, Proverbios 19, 21, dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos de nosotros tenemos planes, como les decía, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. El plan, tal vez el final del servicio, dice, bueno, vamos a ir a comernos unos taquitos. Es un plan y es lindo, ¿no? Planes que se realizan, pero hay otros planes que no se llevan a cabo. No sé cuántos a veces han tenido planes de hacer algo, hacer X cosa, y al final no resulta. Pareciera ser que las puertas se te cerraron, no se dio como esperabas. Sin embargo, yo creo que hay unos planes más altos que los nuestros que dirigen nuestras vidas, y que hay momentos o hay cosas que no se cumplen en nosotros, o que nosotros tal vez no alcanzamos a cumplir, aunque lo tengamos planeado, pero todo tiene un propósito. La Biblia nos dice en Jeremías 29:11, Dios nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire qué tremendo. Dios tiene planes. Así como usted tiene planes para su vida, para sus hijos, para su futuro, para el destino, para mañana, para la próxima semana, Dios ya tiene planes para nuestras vidas, amados hermanos. Dios tiene un plan, un buen plan para nosotros, para ti. Tal vez tus planes no han funcionado. Déjame decirte que los planes de Dios siempre funcionan para sus hijos. Y tú eres hijo de Dios. Tú no eres un hijo del destino, de la casualidad. Aunque tus padres tal vez te hayan dicho, hayas escuchado, es que no te quisimos tener, o fuiste un de repente, simplemente no. Si estás aquí, si estás en esta tierra, si estás en este lugar, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Es porque Dios ha planeado tu vida desde antes que nacieras. Él ya te conocía. Lo interesante, este pasaje se me hizo muy interesante, es que cuando Jeremías escribe esta carta, el capítulo 29, el pueblo de Israel a quien se lo escribió, fue al pueblo de Israel, pero envió la carta a los exiliados. O sea, era gente que no tenía ni siquiera planes en su vida. Era gente que no veía un futuro por delante, porque Nabucodonosor invadió a Jerusalén, a Israel, y se llevó cautivos a varios judíos. Entonces esta gente estaba viviendo en cautividad. Sin embargo, Dios usa al profeta Jeremías para enviar esta carta. Hay veces cuando estamos en situaciones tan difíciles, hermano, y momentos tal vez tan oscuros como el que estaba Israel, porque esta parte de Israel estaba en el exilio, vivían en otras tierras, vivían en Babilonia, y no porque emigraron allá, se los llevaron como esclavos. Entonces, imagínense una vida difícil que tenían, un momento difícil que estaban atravesando. Sin embargo, Dios siempre aparece en esos momentos. Siempre. No sé qué tiempo estás viviendo tú, no sé qué etapa de tu vida, porque hay etapas en la vida, amados hermanos. Lo bueno es que son etapas. ¿Cuánto duran? Bueno, no lo sé, pero Salomón nos describe 28 temporadas en la vida del ser humano. Dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para plantar, hay tiempo para 28 temporadas. Usted las puede leer ahí en Cantares, en Eclesiastés, perdón, capítulo 3. Pero hay temporadas. Cuando uno ríe, pues
esa es la mejor temporada que uno puede vivir, cuando sonríes, cuando todo está bonito, cuando el viento sopla a tu favor, cuando no hay olas que sacudan tu barca, que sacuden tu casa, tu familia, tu vida o tu salud, cuando todo va bien. O sea, ¿quién no celebra cuando todo va bien, hermano? Hasta a la iglesia venimos sonriendo cuando todo va bien, pero cuando todo está mal es cuando perdemos la esperanza. Y fue en este momento cuando del pueblo de Israel, cuando Dios usa al profeta para enviar una carta llena de esperanza. Ellos no sabían si quedarse, más bien cómo vivir la vida en cautiverio, en una tierra ajena, en una tierra lejana. Pero cuando usted lee todo el capítulo, es una carta muy confortante. Es Dios sanando el corazón de los que habían sido arrastrados hacia Babilonia. Y Dios les dice: procuren la paz de la ciudad a la que yo los he. Dios se hace responsable, aunque sabemos que Israel fue llevado por causa de su desobediencia. Sin embargo, Dios siempre busca. Eso es la gracia, hermano. Ese es el evangelio. Ese es nuestro Dios, que no te abandona, no te da la espalda, sino que siempre está tratando de estar cerca de los que Él ama. Y a quien Dios ama es a ti. Dios te ama y Él está siempre tratando de estar junto a ti. Israel había desobedecido y habían sido llevados al cautiverio por su desobediencia. Sin embargo, Dios les dice en esta carta: a la tierra que yo los he enviado, donde yo les estoy permitiendo estar. O sea, como un padre, hermano, que cuando te castiga o te da tu nalgadita, pero luego va y te consuela también. ¿Sí? ¿Cuántos papis han hecho eso? ¿Cuántos papis han tenido que corregir a sus hijos y a veces le tiene que dar su nalgadita, pero a la misma vez va y lo abraza y lo consuela? Este es Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios los está corrigiendo, pero a la misma vez les está abriendo el corazón de un padre. Y ese es Dios, ese es nuestro Dios y ese es tu Dios. Que a pesar del momento que estés viviendo, Dios te dice: tal vez tus planes no están funcionando, tal vez la vida no está yendo como tú quieres, tal vez las cosas no están fluyendo como tú esperabas, tal vez estás viviendo un momento oscuro. Pero Dios viene a recordarte: yo tengo planes para tu vida, y planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Eso me habla, amados hermanos, de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Que aunque nosotros planeemos tantas cosas, pero si hay algo que no resulta, no nos enojemos con Dios. Recordemos que la soberanía de Dios está por encima aún de nuestros propios planes. Que la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas. De hecho, Pablo escribiría en Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es importante que entendamos: si los planes y la vida pareciera ser que te tiró una curva, no es la vida. Dios está usando todo para cumplir su propósito en ti. Dios va a usar todo lo que tú vives y todo lo que yo vivo para cumplir su propósito en nuestras vidas, porque somos gente de propósito, no gente de casualidad. Te decía, tú no eres una casualidad. Tu vida no es una casualidad. Aun cuando tal vez los más cercanos te den la espalda. El profeta Isaías escribe y dice: se olvidará la mujer de lo que dé a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, pero aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. O sea, Dios siempre está ahí contigo. Dios siempre está sino que está trabajando para hacer cumplir su propósito en tu vida. A Jeremías mismo le dice en el primer capítulo: desde antes que nacieras, yo ya te conocía. Dios ya te conocía, querido. Eso que estás pasando, eso que estás viviendo, eso que te causa cuestionamientos, Dios lo va a usar para tu bien. Les decía hace unos segundos lo que dice Romanos: porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Aunque no entendamos muchas veces, y no estoy haciendo apología a la ignorancia o a querer entender o comprender o tener respuestas. No estoy diciendo seamos ignorantes, pero hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que a veces están por encima de nuestra inteligencia, de nuestra intelectualidad, de nuestro razonamiento. Sin embargo, aunque no lo entiendas, sí puedes saber que Dios usará cualquier situación para tu bendición y para mi bendición. Cualquier situación.
Y alguien dirá, flaco, ¿y la enfermedad? No significa que Dios alejó su mano de ti. No significa que Dios canceló sus planes para tu vida. Si Dios permite que haya un mar rojo delante de ti, enemigos tras de ti, como lo hubo con Israel, no significa que Dios está ajeno a lo que estás viviendo. Simplemente significa que Dios sigue trabajando en tu vida y que Él sigue obrando para que su plan se lleve a cabo en tu vida. Puedes recitar este versículo, Dios tiene planes de bien para mi vida. Puedes declararlo. Yo sé que para algunos puede ser difícil porque están pasando momentos duros. Y lo único que ves a tu alrededor es el problema, es la lucha, es el problema familiar, es el dolor en el cuerpo que no se va, la enfermedad que empeora. Y tú dices, pero ¿cómo esto va a ayudar? ¿Cómo es que Dios está en control y todavía permite el problema con mi familia? ¿Por qué Dios permite que mis padres esto, mis hijos aquello? Dios va a usar eso para transformar nuestras vidas. Una debilidad, Dios será fuerte en ti y en mí. Porque mientras soy débil, soy fuerte, dijo Pablo. Porque su poder se manifiesta en mi debilidad. Y en eso que tú estás enfrentando, en ese momento que estás, solo vengo a recordar que los planes de Dios siguen vigentes para tu vida, para tu casa, para los tuyos, porque Dios no fallará y jamás retirará su mano de tu vida. Vales mucho como para que Dios se rinda. Valemos mucho como para que Dios nos dé la espalda. Vales la sangre de Cristo. Y si murió y si nos amó cuando éramos pecadores, ahora imagínate que caminamos con Él. ¿Tú crees que Dios se va a rendir contigo? Dios va a cumplir su propósito. Así es que, como diría un pastor, flojito y cooperando. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte del Señor? Bueno. Amado, yo solo venía a recordarte eso de parte de Dios. Que sus planes seguirán vigentes para ti. Que confíes en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de lo difícil que se te ponga las cosas, que siempre recuerdes que los planes de Dios se cumplirán en ti. Que el Dios soberano está por encima de toda circunstancia. La soberanía significa que nada detiene a Dios, hermano. Nada detiene a Dios. Aun cuando parezca que Dios no está, quiero asegurarte que Dios siempre está. ¿Cómo dice el corito? Aunque no te pueda ver, está sobrando. Sí, la cantamos y a veces la sentimos, pero cuando estamos en medio de la circunstancia, del problema, y no lo alcanzamos a ver o a percibir, es ahí cuando tenemos que recordar que los planes de Dios y que su voluntad permanece firme, porque Él es Dios todopoderoso y Él nos sacará adelante y Él estará con nosotros y su voluntad está firme en los cielos, dice los salmos. Por eso es ahí cuando tienes que recordar que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Cuando el pueblo de Israel leyó esta carta, yo me quiero imaginar a Israel, a estos que estaban en el exilio. Imagínense cómo les cayó esta carta, hermano. Imagínense la mente que tenían ellos porque habían fallado a Dios, porque Dios había permitido que fueran llevados como esclavos. Estaban en un momento difícil, pero Dios los consuela. Llega esta carta y me imagino que tal vez ellos esperaban un regaño, una reprenda, una reprimenda. Sin embargo, la carta que reciben es una carta de consuelo, diciéndoles: yo estoy con ustedes, yo sigo pensando en ustedes, yo no me he olvidado de ustedes y no lo olvidaré. Yo tengo planes. O sea, les dio una esperanza que va por encima de todo, hermano, que va por encima de planes personales, por encima de cosas humanas.
es saber que el Dios Todopoderoso está con nosotros y Él tiene los mejores planes para nuestra vida. Que aunque nuestros planes no funcionen, pero hay un plan que sí permanecerá y sí funcionará para nosotros. Y ese es el plan de Dios para mí. Ponte sobre los pies, por favor.